Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les traigo esta pequeña y atractiva suculenta llamada Sinocrásula yunanensis, también conocida popularmente como planta erizo por la forma esférica que suele tener. Es una roseta esférica bastante compacta, es una roseta muy bonita. También se la conoce con el nombre de jade chino, y si ustedes la conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. La verdad que es una suculenta que se cuida muy fácil, no requiere muchos cuidados, así que vamos a hablar sobre cómo cuidarlas, ya que me la venían pidiendo. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta que se puede cultivar en exterior. Si las temperaturas son muy elevadas por las tardes, lo ideal es cultivarla con sol de la mañana, como es el caso de la planta que estoy cultivando aquí. Algo bastante interesante que tienen que saber es que mientras mayor exposición al sol tenga, es una planta que el color se hace mucho más intenso. Es una planta que también se puede cultivar en interiores luminosos o también se puede cultivar con luz filtrada. Pero bueno, en estos casos es una planta que mientras, como no tiene tanta exposición al sol, entonces el color va a variar y se va a poner verde. Entonces esa es como la distinción, ¿no?, entre cultivo en exterior y un cultivo en interior. Pero siempre toman en cuenta que es una planta para sitios que sean bien iluminados. No la vayan a cultivar en la sombra total, porque esta planta se va a etiolar, o sea, se va a estirar, va a crecer toda desgarbada, no va a tener ese crecimiento compacto característico de la planta. Después se puede cultivar claramente en maceta, como pueden apreciar. Esta es una maceta número 14, es una maceta que realmente no es grande, es una maceta que es pequeña. ¿Por qué? Porque es una planta que crece bastante lento y es una planta que no es grande. De hecho, las rosetas llegan a crecer entre los 4 y 5 centímetros cada una, y como máximo en altura llegan a alcanzar una altura de 10 centímetros, pero como les estaba comentando, son plantas lentas para crecer y son plantas que no son grandes. Para que tengan una idea, miren, esta planta que estamos observando aquí tiene 2 años. 2 años y ni siquiera ha completado el tamaño de lo que sería la maceta, que miren, es una planta que realmente es bastante pequeñita. Luego, cuando ustedes las vayan a cultivar en macetas, siempre asegúrense de realizarle varios orificios de drenaje para que el agua esté escurriendo bastante rápido. Porque algo que tiene esta planta es que no tolera los excesos de humedad, no tolera los encharcamientos. Es característico mayormente de la mayoría de las suculentas, y esta no es la excepción. Después, otro dato también a tener en cuenta es que es una planta que no tolera las heladas. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si es una planta que se puede cultivar en el suelo, la verdad que sí se puede cultivar en el suelo, pero también depende mucho del clima. Si es un clima donde llueve mucho, lo ideal no sería lo recomendable, porque como les mencioné, es una planta que no tolera los excesos de humedad en el suelo. Y también tiene que ver con el frío. Si ustedes viven en un sitio donde realmente hace mucho frío, donde cae nieve, heladas muy fuertes, no se los recomendaría, porque como es una planta que es pequeña, entonces mejor es tenerla en maceta y evitarse estar perdiendo la planta producto del frío. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta, como les estaba mencionando, no tolera los excesos de humedad en el suelo, entonces debe tener un suelo que drene bien. Se puede cultivar en suelos que sean para cactus y suculentas, o sea, los sustratos para cactus y suculentas, sin ningún tipo de problema, o como en mi caso, lo puedo cultivar en tierra de origen vegetal, bueno, es una tierra que se llama tierra mantilla, tierra vegetal o tierra de hojas, ¿no? Cualquiera de esos nombres es exactamente lo mismo, pero como les mencionaba, tiene que tener buen drenaje. En mi caso, la verdad que se ha dado bastante bien, es un suelo que es bastante fértil, es un suelo que es bastante favorable. En el caso de los sustratos y los suelos, algo que se recomienda es renovarlos cada 2 o 3 años por uno nuevo. No se mantiene la planta tanto tiempo en el mismo suelo o sustrato, porque tienden a empobrecerse. Si bien son plantas que no necesitan suelos que sean realmente fértiles, pero lo ideal es siempre aplicarle materia orgánica para que tengan de dónde comer, o sea, su comidita para que se estén alimentando y así puedan seguir creciendo más favorablemente. Respecto al tipo de riego, bueno, yo les comento que durante primavera y verano es un riego que es moderado. Únicamente vamos a regar cuando el suelo esté seco por completo. No lo vamos a regar en exceso porque, como ya les mencioné anteriormente y les recalco, es una planta que no tolera el exceso de humedad en el suelo porque se les va a podrir. Luego, otoño e invierno es un riego que es mucho más espaciado, o incluso lo pueden llegar a suspender por completo sin ningún tipo de problema y retomarlo nuevamente, a inicios de primavera y volver otra vez a lo de siempre, ¿no? Regar únicamente cuando el suelo está seco. Pero bueno, en la época en la que hace frío realmente no requiere tanto riego. Es una planta que suele estar un poco como en reposo.
Por lo consiguiente, no es necesario estar regando la planta. Pero se puede regar una vez al mes, una vez cada 20 días. Realmente es poco lo que se riega esta planta. Respecto a los abonados, bueno, realmente abonar esta planta no es tan necesario, pero si ustedes lo quieren hacer, claramente es algo que se puede hacer, ¿no? Y lo que se utilizan son fertilizantes para cactus y suculentas y se aplican una vez al mes durante primavera y verano. Esa es la época en la que se fertilizan, pero como les mencionaba, estas plantas realmente a estar abonándolas no es necesario porque son plantas que suelen crecer en suelos que son realmente pobres. Entonces, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, muchas veces le aplican fertilizantes. Bueno, en mi caso no les aplico un fertilizante, pero sí utilizo un suelo que es rico, un suelo que es fértil. Entonces es casi algo parecido, pero simplemente que yo tengo el suelo fértil, ¿no? Entonces la planta siempre va a estar consumiendo los nutrientes que se encuentren en el suelo. Pero, como les mencionaba anteriormente, a veces para evitar estar fertilizando, porque a veces pueden ser que los fertilizantes sean un poco más caros o sean difíciles de conseguir, se pueden utilizar, se pueden renovar los sustratos o los suelos cada 2 o 3 años y no mantener la planta siempre en el mismo tipo de suelo para que no tenga una deficiencia nutricional con el tiempo, ¿no? Cuando uno tiene los cultivos en suelo fértil, la verdad que se dan bastante bonitas, son plantas que son bastante nobles, muy bonitas. Miren qué rosetas que tiene. Me parece una cosa espectacular. Y en este caso el color se está perdiendo un poquito, es porque estamos, bueno, ya como a mediados de otoño, bueno, ya estamos finales de otoño, casi el invierno, y no hace tanto calor, entonces tengo esta planta únicamente resguardado en un sitio que es bastante iluminado, pero no suele pasar el sol, y bueno, mayormente tenemos periodos en los cuales no hay sol, ¿no? Como que pasamos días nublados, como es el caso del día en el que nos encontramos. Respecto a las podas, bueno, esta planta realmente no se poda, porque ese sí el tipo de crecimiento que tiene, y como les estaba mencionando, es una planta que es realmente pequeña. Es una planta que las rosetitas miden entre 4 y 5 centímetros cada una. Es un crecimiento bastante compacto y suele formar colonia, ¿no? Ese es el tipo de crecimiento que tiene, y en altura como máximo 10 centímetros. O sea, es una planta que realmente es pequeña y no requiere estar como podándola, ¿no? Realmente mantenerla así a mí me parece que es un verdadero espectáculo. Mientras más vaya formando colonias, más linda se va viendo. Respecto a los trasplantes, bueno, se realizan durante la primavera y mayormente se hacen cada 2 o 3 años, como les mencionaba anteriormente, ya sea para renovar el suelo o para renovar de maceta por si la maceta les ha quedado pequeña. Pero bueno, si no es el caso, simplemente continúan con esto hasta que más o menos vean que ya es tiempo, que la maceta les ha quedado pequeña o ya es tiempo de renovar el suelo o el sustrato. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, es una suculenta que se reproduce muy fácilmente a través de lo que serían las hojas, más precisamente de las hojas que son viejitas. Es una suculenta que también se puede reproducir a través de la separación de lo que serían las rosetas, que tiene todas pegadas, como pueden apreciar. Es una colonia muy compacta, entonces hay que ir aislándola y plantándola. La época ideal para hacerlo es durante primavera y verano, que es cuando hace calor, ¿no? Mientras haya calor, la verdad que es una planta que se puede reproducir muy fácilmente. Si bien es una suculenta que se puede reproducir bastante fácil, pero durante primavera y verano es la época ideal. Durante otoño e invierno es un poco más, no digo complicado, sino que más bien es un proceso lento, dado que es una suculenta que entra en reposo durante el periodo en el cual hace frío. Entonces eso tengan muy en cuenta. Cuando vas por hoja, vamos a elegir las hojitas que sean viejas. En este caso voy a elegir esta de aquí, que se ve que está ahí asomándose. La vamos a sacar completo. Voy a tratar de... Y ahí salió, mira. La verdad que salió bastante fácil. Bueno, cuando tienen la hojita, simplemente la dejan posada sobre la superficie de la tierra. Y eso es lo único que se hace. Por ejemplo, algunos hacen cultivos donde directamente ponen recipientes únicamente para empezar a cultivar las plantitas. Obviamente esto va a demorar como en crecer, ¿no? Mucho más fácil es ir y sacar una roseta, ir separándola y plantarla individualmente. Pero como a mí me gusta que tengan colonias, y es algo que creo que yo les había comentado en varias oportunidades, la verdad que no les voy a sacar la roseta, pero les voy a mostrar un poco para que puedan apreciar. A ver, ¿ves? Ahí se puede ver. Y aquí miren, están haciendo más, ¿no? Pero este es el tipo de crecimiento que tiene esta planta. Entonces, miren, acá hay una rosetita bien pequeñita. Pero entonces lo que se hace es ir sacando las rosetas e ir plantando individualmente. Bueno, eso es algo que se puede hacer, pero hacerlo por hoja, la verdad que también resulta algo muy fácil de hacer. De hecho, tiene un periodo la planta cuando está creciendo, cuando la planta se está volviendo vieja
que empiezan a soltar algunas hojas. Entonces esas hojas que se caen empiezan como a brotar nuevamente. Entonces no es complicado hacerlo, reproducir esta planta de ninguna forma, ¿no? O sea, se puede reproducir muy fácilmente. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, realmente me parece una planta que es bastante saludable, es una planta que no presenta muchos problemas, pero puede tener el mismo problema que la mayoría de las suculentas, o sea, no está excepta de sufrir el mismo ataque, ¿no? Pero la verdad que yo en estos 2 años no he tenido ningún tipo de problema, pero siempre he tenido en cuenta que yo les aplico un insecticida y un fungicida al menos una vez al mes a modo preventivo, y eso evita que los insectos lo estén atacando, ¿no? Si bien, como les mencionaba, y también está descrita que es una planta que realmente es bastante saludable, bueno, por las dudas, yo generalmente a todas las plantas les aplico un insecticida y un fungicida a modo preventivo. Claramente, insecticidas hay químicos y hay también productos orgánicos. Eso ya dependerá de ustedes, qué es lo que ustedes quieran. Todos estos productos los pueden conseguir en locales de jardinería o locales de agroinsumos. En mi caso utilizo un insecticida sistémico y un fungicida sistémico a base de carbendazim, que la verdad me parece un producto bastante favorable para el cultivo de las plantas para evitar el problema de hongos. Pero como les mencionaba, realmente es una planta que no tiene ningún tipo de problema, al menos en estos 2 años que la vengo cultivando. Es una planta que puede sufrir el ataque de cochinilla algodonosa, como es una planta que es realmente compacta. No sería nada raro que en alguna oportunidad en alguna planta se vayan a meter ahí las cochinillas, ¿no? Luego puede sufrir el ataque de pulgones generalmente cuando la planta vaya a florecer. Es una planta que es monocárpica. Yo les comento que cuando la planta empieza a florecer, solo florece una sola vez por cada roseta que tiene, porque es una planta que la vara floral le va a salir del centro de esa roseta y eso va a dar por concluido el ciclo de la misma. O sea que, pero obviamente después que termine de florecer, esa roseta se va a secar y ese lugar se va a ocupar por otras rosetas que están creciendo más alrededor. Como pueden apreciar, es una planta que forma colonia. Entonces, no se les va a morir la planta salvo que tengan una sola roseta y esa sola roseta haya florecido. Entonces, eso tengan en cuenta. Luego están los caracoles y las babosas, que realmente tienen cierto apetito por este tipo de plantas, que les gusta comerse estas plantas que son suculentas, pero realmente, como les mencionaba, aplicarle un insecticida o estar controlando o estar verificando que no haya mucha humedad, realmente no van a tener mayores problemas. La verdad que me parece una planta muy interesante y también, como les mencionaba anteriormente, es una planta que no tolera las heladas. Eso tengan muy en cuenta. Si hace frío por debajo de los 10 grados, es una planta que tienen que ponerla a resguardo porque se les puede llegar a quemar. Luego, como datos extras, les puedo comentar que la Sinocrásula yunanensis es una suculenta originaria del sur de China y el norte de Birmania, donde suele crecer entre las grietas de las rocas en una zona montañosa hasta los 2800 metros sobre el nivel del mar. La verdad que es una suculenta que, como les mencionaba, no es tan grande, es una suculenta bastante pequeñita, que cada roseta mide entre los 4 y 5 centímetros. Y eso me recuerda mucho al cactus más pequeño del mundo. No sé si ustedes lo conocían, pero bueno, hay el cactus más pequeño del mundo que se llama Blossfeldia liliputana, que suele crecer en el sur de la provincia de Salta. Casualmente yo me encuentro en la capital homónima, o sea, en la ciudad de Salta capital, que es la capital de Salta, ¿no? La provincia de Salta, en el norte de Argentina. Bueno, este pequeño cactus crece ahí en medio de una zona bastante rocosa, y hay unas grietas, por ejemplo, así una rajadura, y van a ver que el cactito está ahí aflorando, ahí creciendo, como en un pequeño, una diminuta cantidad de tierra. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, debe ser el mismo caso de esta planta. La verdad que, como les mencionaba, es una planta que no es muy grande, es realmente pequeñita. Suele florecer, si se preguntaban si suele florecer o no suele florecer, bueno, como les mencionaba anteriormente, sí florece. Es una planta que es monocárpica, o sea, solo va a florecer una sola vez por roseta. Como pueden ver, es una planta que suele formar colonias, va a sacar varias rosetas. Bueno, cada una de ellas va a florecer a mediados del otoño y durante el invierno. Bueno, en mi caso, en estos 2 años que tengo esta planta, aún no ha florecido ninguna vez. Pero bueno, si se preguntan si las flores son lindas o no son lindas, bueno, yo les comento que el atractivo realmente de esta planta no se concentra en las flores, sino más bien que se encuentra en lo que sería la planta, ¿no? En la colonia en sí y todo el conjunto de la planta, que tiene esa forma esférica que a mí me parece realmente bastante bonita. Es una planta que tiene un crecimiento que es lento, no es una planta que no crece muy rápido. De hecho,
se toma su tiempo en crecer, pero como tampoco es grande, entonces como que no se ve mucha diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Realmente me parece una planta bastante interesante. Es una planta que se dice que se encuentra en peligro de extinción en su hábitat natural, que bueno, eso sería realmente lamentable, ¿no? No desconozco los detalles de por qué es una planta que se encuentra en peligro de extinción en su hábitat natural. Tal vez sean animales o tal vez sea porque se la está extrayendo, si bien que es una suculenta que es bastante como buscada, ¿no? Como que desde un tiempo que apareció, como que empezó a ser bastante buscada porque se considera como difícil de encontrar, ¿no? En mi caso, yo la encontré de pura casualidad, me acuerdo una vez. Luego esa planta la había perdido y luego conseguí esta también de casualidad un día en una feria, una feria de suculentas. Y bueno, ahí la tengo, ¿no? Me parece una planta muy bonita. Y también les comento que Sinocrásula significa crásula china y yunanensis. Bueno, yunanensis hace referencia a Yunnan, que es la provincia donde se la ha encontrado en el sur de China. Generalmente cuando ustedes lean que hay un nombre de una planta que tiene como el nombre de un lugar también, eso hace referencia a que en ese lugar fue vista por primera vez. En este caso, yunanensis hace referencia a que es una suculenta que fue vista por primera vez en la provincia de Yunnan, en el sur de China. Eso es un dato bastante interesante y eso es un dato general en distintas plantas, ¿no? Hay muchas plantas que tienen como en el segundo nombre como el nombre de un lugar, ¿no? Entonces eso es a lo que se hace referencia. La verdad que me parece una planta muy interesante, una planta que es bastante bonita, una planta que es muy fácil de cultivar. Y si no la conocían, se las presento, y si la conocían, pues aquí está. Su nombre es Sinocrásula yunanensis, también conocida como la planta erizo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos y Amantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte. Y no olvides, tengo Instagram, si me quieres seguir, es Ormi, como hormiga, simplemente Ormi_Olivel, con B larga. Y bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.